Amén. Gloria al Señor. ¿Alguien, hermanos amados, puede comentar si ya se escucha? Porque me llegó un mensaje que no se escuchaba. Gloria al Señor. Amén, hermanitos. ¿Sí se escucha la palabra, hermanos amados? ¿Hay alguien que pueda comentar? Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, hermanitos amados. Vamos a continuar con la escritura. Esperemos que ya se escuche. Le mencionaba lo escrito en Lucas 18, versículo 31. Acerca, hermanitos, de que el Señor Jesús anticipaba lo que le iba a acontecer. Pero los discípulos no entendían. Y le leo nuevamente el versículo 34, Lucas 18, 34. Sin embargo, ellos nada comprendieron de estas cosas, porque esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Muy bien, hermanitos. Esto podemos entender que el Señor también lo había dispuesto. Algunos se preguntarán, ¿será voluntad de Dios que haya partes de la Escritura que uno no comprenda, no entienda? Dice en 1 Corintios también, hermanitos, que estas palabras se deben de discernir espiritualmente, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ya que el Señor les había anticipado que Él va a ser entregado, que se iban a burlar de Él, lo iban a insultar, lo iban a escupir, lo iban a azotar, y luego lo iban a matar, pero también iba a resucitar. Entonces, hermanitos, era necesario que ellos entendieran esto, pero sin embargo, pues dice el verso 34, ellos nada comprendieron de estas cosas, porque esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. En ese instante, hermanitos, también se le mencionaba que había ciertos factores. Será, hermanitos amados, claro, disposición de lo alto, pues que no la comprendieran por el momento, toda esa palabra. También, hermanitos, pues todavía no venía a ellos el Espíritu Santo. Y bueno, Él es el que guía toda la verdad. Él es, hermanitos, el que enseña y el que nos recuerda las palabras de nuestro Señor Jesús. Entonces, sí, Él hablaba la verdad, les decía la verdad, les anticipaba, pero bien está escrito, ellos nada comprendieron de estas cosas porque esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía, no lo podían entender. Algunos hermanitos podrían pensar que en lo espiritual ellos estaban algo así como o bloqueados o dormidos. Pero la escritura está puesta también para nuestra enseñanza. O sea, también en esto hay un mensaje para nosotros en relación con la palabra de Dios. O sea, mis hermanos amados, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué hay con nosotros? Que también oímos la palabra de Dios. ¿Será que siempre la comprendemos, siempre la entendemos, siempre la vivimos? ¿O habrá palabras
que incluso escuchamos en las prédicas, pero está encubierta. No porque, hermanitos, Dios no quiere enseñarnos. Y no es en general, sino tal vez individual. Esto es preocupante, mis hermanitos. Y si esto le pasara a usted, tiene que rogarle a Dios, pedirle a Dios que le dé sabiduría. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Bueno, si es así, ¿por qué algunos no entienden o no captan cierta palabra, tema o prédica de la Escritura? ¿Será, hermanitos, que también está encubierto para uno? Bueno, hermanitos, no es buen síntoma. Por eso hay que rogar al Señor que nos ayude. ¿Por qué? Porque se menciona también en la parábola del sembrador que parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Y la interpretación que el mismo Señor Jesús da es que cuando uno oye, pero no entiende la palabra, viene el enemigo y roba lo que fue sembrado. Entonces, hermanitos, no es buen síntoma que uno no entienda la palabra, que le esté encubierta o que no la capte. No es buen síntoma. Por eso hay que pedirle, decirle: Señor, así como hacemos en las transmisiones, le rogamos que nos abra el entendimiento, le rogamos que su Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Y bueno, hermanos amados, sí necesitamos su sabiduría. Que no haya palabra, que no quede palabra sin comprender, hermanitos. Necesitamos todos los días entender la Escritura, la palabra del Señor, porque de ahí nos da guianza, de ahí nos da instrucción. Es ahí, hermanitos amados, como vivimos, comemos, somos alimentados, nuestra fe crece porque oímos palabra de Dios. Gracias al Señor, hermanitos, porque continuamente nos da su Escritura a través de estas transmisiones. Y bueno, aquí ya hemos visto entonces que no entendían nada los discípulos, cosas claras. Será entregado, será burlado, será insultado, azotado, lo matarán, pero resucitará el tercer día. Y estas palabras, hermanitos, ninguno de los 12 discípulos la captó. Estaba encubierta. Es que esta palabra de Dios, hermanitos, es espiritual, es potente, es poderosa. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Y, hermanitos, sí necesitamos nosotros entenderla. Si hubiera algún caso de algún hermanito, algún hijo de Dios que no comprenda, pídale. Dice en Santiago que si a alguno le falta sabiduría, la pida a Dios, el cual va a dar abundantemente y sin reproche. Dígale: Señor, dame sabiduría. Yo quiero entender. Solamente, hermanitos, hay un caso que en lo espiritual podemos comprender por qué fue así. En el caso del profeta Daniel, cuando él seguía preguntando acerca de la revelación, la visión que él recibía, se le dijo: anda, Daniel, pues estas palabras están selladas hasta el tiempo del fin. Y bueno, hermanitos, él quería saber más. Claro que estaba muy bien. Él recibía la palabra y tenía que comprenderla y hasta oraba para entenderla. Pero se le dijo que iba a estar sellada hasta el tiempo del fin. O sea, lo entendemos de esta manera práctica. Si en la antigüedad, hermanitos, me refiero a hace siglos, en la Edad Media, por ejemplo, hermanos amados, si alguien tomaba el libro de Daniel y lo leía,
no lo iba a entender porque estaba sellada esa palabra hasta el tiempo del fin, que es nuestro tiempo. Hoy tomamos el libro de Daniel y, hermanos amados, comprendemos claramente la profecía. Habla desde el anticristo, habla de la venida de Cristo, la primera venida. Habla, hermanos amados, de la semana 70, la angustia de Jacob. Habla de que la ciencia aumentará. Y, hermanitos amados, mucha profecía muy clara. Pero si alguien hace tiempo la leía, no la comprendía. Muy bien. Hoy, hermanitos, gracias al Señor, comprendemos su palabra. Si el Señor nos dice que Él viene pronto, lo entendemos. Si vemos que está escrito que hay señales de principio de dolores, lo creemos porque lo entendemos. Si el Señor nos da profecía de Apocalipsis acerca del tiempo de la gran tribulación, lo entendemos porque el Espíritu Santo está con nosotros. Y, hermanitos amados, algunos se preguntarán, entonces, ¿por qué hay tantas discrepancias o tantas diferencias, diferentes opiniones entre ministerios, concilios, denominaciones, predicadores acerca de la interpretación de la profecía? Bueno, hermanitos, en primer lugar se necesita ser salvo, ser hijo de Dios, porque esta palabra es para los hijos de Dios. En segundo lugar, se necesita al Espíritu Santo, que nos guíe a toda la verdad, el cual sí lo tenemos. Se necesita discernir lo espiritual con lo espiritual, y, hermanitos, así también se lleva a cabo. Sí tenemos, hermanitos, por la misericordia y gracia de Dios, tenemos su guianza. Él nos da la sabiduría. Algunas cosas, no todas, son dispuestas para ser interpretadas. Otras no. Y como se le ha mencionado en otras ocasiones, hermanitos, lo más importante y lo más básico es lo más claro. Lo que no necesita interpretación, por ejemplo, cuando dice el mandamiento, no matarás, ¿qué clase de interpretación necesita? Si está tan claro, no hay que matar. Si dice, no dirás falso testimonio, equivale no mentir, no engañar, o no dar falso testimonio de alguien. Bueno, ¿qué interpretación necesita? Si está tan claro, no vamos a espiritualizarlo o entrar en simbologías. Claro que tiene su lado espiritual. Por ejemplo, no matarás equivale también a no llevarlo a cabo físicamente, pero en el corazón, si se aborrece a alguien, ya es homicida uno. Pero ahí mismo, hermanitos, no hay vuelta de hoja, está muy claro, no hay que matar. O sea, lo más importante no requiere grande interpretación o profunda interpretación. Y, hermanitos, pero esto provenía también del Señor, que estas palabras estuvieran encubiertas para ellos. Hoy, toda la palabra, toda la escritura, hermanitos, está descubierta. Todo está al alcance. Y por eso dijo el Señor, el que tiene oídos para oír, oiga. Así que no debería, hermanitos, actualmente de haber palabras que no entendamos. Todo debemos entenderlo. Si alguno dice, pero pastor, hay cosas difíciles de entender, y a eso se le añade que hay quienes interpretan de una manera y quienes interpretan de otra. ¿Cómo hacerle? Bueno, hermanitos, dice el Señor Jesús en otra parte, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Bueno, hermanitos, escudriñar, estudiar. Y aquí mismo se les ha enseñado que veamos toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, toda. Claro que tendremos que leerla toda, hermanitos. Y eso le pregunto, ¿ha leído en su totalidad usted la Biblia? Hermanitos, he escuchado hasta pastores que dicen, eso yo no lo había oído, o eso ¿dónde se encuentra en la Biblia?
eso nunca lo he leído, y hasta piensan que uno está inventando, pero sí está en la Biblia. Tal vez no lo han leído, tal vez su vista nunca pasó por esos pasajes, o tal vez cuando lo leyeron no le pusieron la debida atención. Y bueno, entonces, hermanitos, escudriñar, y se les ha mencionado y se les ha enseñado principalmente a los siervos de Dios, tener cuidado con las inclinaciones doctrinales. No, hermanitos amados, que la doctrina sea mala, no. Necesitamos doctrina. La palabra del Señor, la sana doctrina de la que hablaba el apóstol Pablo a Timoteo. Bueno, pero ¿qué es una inclinación doctrinal entonces? Cuando uno se enfoca en una sola parte de la palabra, o sola doctrina, o solo pasaje, y de ahí basa todo, pero ignora otros pasajes que también hablan del tema, pero en otros matices. Y hermanitos amados, uno de esos ejemplos, ayer en la predicación, aquí en la casa de Dios, hablaba acerca de restaurar con espíritu de mansedumbre cuando alguien es sorprendido en alguna falta, en Gálatas capítulo 6, verso 1. Y bueno, se tocaba, hermanitos, se mencionaba acerca de los otros pasajes que hablan de corregir, disciplinar. Por ejemplo, cuando dice la Escritura que no nos juntemos con los adúlteros, si alguien persiste en pecar, bueno, que uno no se junte con ellos ni coma con ellos para que se avergüencen, pero que no los tomemos por enemigos. En 1 Corintios capítulo 5 se menciona de un caso de inmoralidad que debía de ser juzgado y hasta quitado de en medio. Dice el apóstol Pablo: quitad de en medio a ese perverso, a un hombre que había cometido una grave falta. En otras partes menciona que cuando alguien persiste en pecar, reprenderlo delante de todos. O sea, menciona los diferentes matices, hermanitos, de cuando alguien o ha pecado o ha infringido, qué hacer con él. Pero lo que veíamos ayer es de restaurarlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sé que también tú seas tentado. Bueno, hay varios matices, no contradicciones, sino matices. ¿Y de dónde sale esto? De toda la Escritura. Porque si solamente vemos una parte y solamente nos basamos en esa parte, entonces, hermanitos, habrá una inclinación a un solo lado, lo cual llamamos inclinación doctrinal. Y eso marca diferencias, hermanitos, ya que hay denominaciones cristianas evangélicas con diferentes inclinaciones doctrinales. Esto solamente lo menciono como ejemplo, hermanitos, y aclaración, no para juzgar. Por ejemplo, tenemos hermanos evangélicos bautistas con cierta inclinación doctrinal. Tenemos metodistas, luteranos, calvinistas. Y hermanitos amados, tenemos pentecosteses o pentecostales, los cuales somos nosotros. Pero lo que más importa es que somos de Cristo. Y hermanitos, y cada uno tiene diferentes detalles, diferentes formas de culto. Hay quienes, hermanitos, tienen ciertas posturas. Y bueno, hay iglesias a las cuales no juzgo de ninguna manera. Antes bien las bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Iglesias que no usan instrumentos musicales. Iglesias que no danzan. Iglesias que no aplauden. Iglesias, hermanitos, que cantan de la manera más hermosa, pero también muy solemne y muy respetuosa, y lo hacen para Cristo. Bueno, por ciertas inclinaciones doctrinales. Pero para tener más sabiduría, más conocimiento, para tener, hermanitos, no tanto para jactarse y decir yo sí tengo la verdad. No, mis hermanitos, la verdad es Cristo Jesús y su palabra es verdad. No es para jactancias, pero sí nos ayuda mucho para que no haya algo encubierto a nuestro entendimiento, escudriñar toda la Escritura. Eso es lo que necesitamos, escudriñarla toda para no tener una inclinación. Y bueno, se puede entender
mejor no ser extremista en un punto y sí, así como menciona redundantemente, irse al extremo, pero se deja todo lo demás. Entonces, hermanitos, hay principios que se acoplan, hay principios que se enlazan. Por ejemplo, misericordia quiero y no sacrificio. Eso es también un principio espiritual a la hora de corregir, disciplinar o restaurar. Y bueno, hermanitos amados, la palabra es un conjunto, no se contradice, es palabra de Dios. Entonces, si no comprende alguien las escrituras o alguna parte, le es encubierto, pídale al Señor sabiduría y escudriñe. Y si es posible tener la respuesta, claro que sí, porque Dios habla. Sí puede haber respuesta, porque el Señor dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Sí puede tener usted sabiduría, hermanitos, y que no quede nada encubierto, sino que usted escudriñe y escudriñe, porque Dios sí está interesado en mostrarle la verdad. Su palabra es verdad, pero también Él quiere ver que usted le interesa, que usted, hermanitos, ama su palabra. Imagínense, hermanitos, a tal grado que dice la palabra en la historia bíblica, en el libro de Daniel, que un rey llamado Nabucodonosor tuvo un sueño y que le pedía a su gabinete, por así decirlo, que le dieran la interpretación, pero que también le dijeran qué soñó. Algo muy difícil y hasta considerado imposible. Pero Dios se lo reveló a Daniel. Le dijo: esto soñó este Nabucodonosor, una estatua con tales características, y que eso revelaba el porvenir. Incluso hasta de la profecía de los últimos tiempos estaba incluida allí, en ese sueño, esa visión de este rey. Y entonces a Daniel no se le ocultó ni la interpretación ni el sueño. Imagínese que Dios le muestra a uno lo que soñó el otro. Eso Dios lo puede hacer. Para Él no hay nada imposible. Ahora, si el Señor tiene ese poder, facultad, autoridad, hasta para mostrarle a uno lo que soñó el otro, ¿cuánto más, hermanitos, en su palabra? Si le decimos: Señor, muéstrame qué quiere decir este pasaje, qué quiere decir este versículo. Claro, hermanitos, que el Señor le va a hablar, le va a descubrir, le va a dar la interpretación correcta y le va a dar toda la escritura concerniente a tal tema que uno ignoraba o que uno no entendía. Así que, hermanitos amados, no va a quedar esa palabra encubierta para usted. Hoy tenemos al Espíritu Santo y Él nos guía a toda la verdad. Entonces, le leo por último Lucas 18:34. Sin embargo, ellos nada comprendieron de estas cosas, porque esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Hermanitos, eso pasó. Ahora nosotros tenemos al Señor que nos guíe con su Espíritu Santo a toda la verdad. Amén. Oramos al Señor. Padre Dios, en el nombre del Señor Jesús, te damos las gracias por tu palabra, que hoy no está encubierta para nosotros. La podemos entender, y así cuando hay predicación de tu palabra, cuando el sembrador sale a sembrar, esa palabra la entendemos, la recibimos y queda sembrada en nuestro corazón. Que siempre quede en buena tierra, Señor. Que nuestro corazón sea buena tierra, Señor, y daremos fruto. Mis hermanitos darán fruto. No quede nada encubierto para ellos. Y si hay algo difícil de entender, se te pedirá y tú, Señor, hablarás, responderás. Así eres maravilloso, eres hermoso, Señor. Todo lo sabes y todo lo puedes.
Muchas gracias, Señor. Mis hermanitos están en tus manos, que siempre te pidan sabiduría. Dale, Señor, tu sabiduría de lo alto. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, mis hermanitos. Amén.